Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. En minutos les contaremos el drama que enfrentan miles de pacientes y usuarios de la salud en Quibdó por la crisis de su principal hospital, con una sobreocupación del 342%. Además les contaremos la denuncia de la familia de una oficial de la policía que apareció muerta en la isla de Providencia, en donde se desempeñaba como comandante. También les tenemos detalles de los incentivos del distrito para el pago del impuesto de vehículo en Bogotá. Pero antes queremos comenzar con la tragedia ocurrida en Popayán por el accidente de un enorme vehículo conocido como Monster Truck durante una exhibición. Hay 3 personas fallecidas y al menos 40 heridos. Saludamos a Fernando Rojas. ¿Qué se sabe de las causas del accidente y cuál es el estado de los heridos, Fernando? Hola Stephanie, muy buenas tardes. Mire, sobre las causas del accidente, pues aún es materia de investigación. No se ha podido determinar qué fue lo que pasó con este vehículo que embistió a toda una multitud. Mire, yo le quiero mostrar que a esta hora ya ahí en el sector de Boulevard Rose, en el lote donde se desarrolló este evento, ya se están realizando las labores de reacondicionamiento del poste que fue embestido por la camioneta. Este poste fue destruido, pero ya gracias a los contratistas de las diferentes entidades pues a quien pertenece, está siendo arreglado. Y pues ayer las cuerdas de alta tensión fueron destruidas y nuevamente hoy están siendo levantadas, retornando el fluido eléctrico a este sector. Y es que la situación que se vivió ayer por parte de las personas que fueron víctimas de esta situación pues fue bastante preocupante. Precisamente hoy hemos querido conocer en dónde están los heridos, cuál es su parte médico, pero también escuchar a algunos de los testigos. Sin tiempo para reaccionar y con el terror de un vehículo Monster Truck que los embestía de frente, cientos de personas vivieron uno de los momentos más aterradores de sus vidas. Con impotencia, los asistentes que veían la terrorífica escena solo pudieron exclamar una frase y pedir la ayuda de Dios. ¡Ay, se toca ya gente! ¡Ay, no, Dios mío! Hay gente aplastada ahí, no, hay uno. Las personas que transitaban por la vía en las afueras del evento no lo podían creer. En el lugar de los hechos falleció la niña Helen Mariana Velarde Muñoz, de 10 años de edad y estudiante del Colegio Las Franciscanas. En el Hospital San José fallecieron cuando eran atendidas Luna Saray Toro Hurtado, estudiantes del Colegio Las Belemitas, y la joven María Camila Fierro, también estudiante oriunda de Popayán. Testigos narraron lo sucedido y cómo de milagro salvaron sus vidas. Angustioso, o sea, primero que todo la familia, mi reacción fue tirar a mi familia para un lado y cerrar los ojos, estar allí, porque el carro venía directamente. Pero como la muchacha trató de controlar el carro, entonces ya como que pudo girarlo un poquito, el carro como a unos 5 metros de nosotros, pasó y se llevó a toda la gente. En la pista, los asistentes vieron cómo el vehículo pudo haber tenido una falla mecánica. Claro, cuando el carro al momento de rebotar doble vez, porque él rebotó doble vez, ahí se vio cuando el carro se chocan, o sea, el carro o lo que estamos de frente vimos que el carro chocandela. Entonces, eso es intuición, yo creo, uno ya vio que el carro ya venía sin control y al momento, porque el carro ya apenas cayó, aceleró. Los 40 heridos, entre los que hay niños y jóvenes, fueron llevados a diferentes hospitales de Popayán, 20 de ellos al Hospital San José, 5 menores están en estado crítico. En este momento en el hospital están 16 pacientes, de los cuales son 5 pediátricos que se encuentran en estado crítico. Y de los 11 pacientes, hay 4 que están en unidad de cuidados intensivos. Recordar que en el día de ayer fallecieron 2, una señora y una niña, que ya llegaron en un estado pues crítico. El alcalde de Popayán puso a disposición la red hospitalaria y junto a la policía anuncian el inicio de una investigación. He estado dando instrucciones para que se adelante una investigación rigurosa. La Fiscalía y las autoridades competentes serán las encargadas de establecer con claridad lo ocurrido. El evento contaba con todos los permisos los otorga la administración municipal,
contaba con los permisos y las pólizas que se le piden para que pueda realizar este tipo de eventos. Varias preguntas como la seguridad del evento, la cercanía de los espectadores o la asistencia médica en un evento masivo aún quedan sin responder. Mire, muchos de los niños que resultaron heridos o que hacen parte de los heridos, pues fueron también remitidos a diferentes hospitales, la gran mayoría de ellos pues bajo situaciones bastante críticas. Y es que los momentos que se vivieron ayer pues fueron muy delicados, momentos de drama, sobre todo por las familias al verse enfrentados a una situación tan complicada como lo fue pues este accidente. Vamos a seguir escuchando más testigos de lo que sucedió ayer. Don Diego, ¿en qué costado usted estaba? En la zona de general, frente al, como se ve en el video, frente al carro cuando pierde el control. Mi hijo menor estaba adelante, seguido mi novia y después yo. Mi hijo menor dice que él vio que eso por debajo echaba fuego, dice que no lo vio normal y tuvo una muy buena reacción porque él dice que él de una pensó en quitarse. Mi novia me dice que yo la tumbé, no, la verdad no recuerdo muy bien ese momentico. Solo atiné en buscar a mi hijo desesperadamente porque ya no lo veía. Si no lo veía, corría a mirar cada una de las personas que estaban en el piso. Veía mucha sangre, solo pensé en que mi hijo estaba en una camiseta negra, no lo encontraba, un momento como, repito, muy angustiante porque no lo encontraba y afortunadamente pues lo pude ubicar, ya lo había encontrado y bueno, pues aquí estamos para contar pues la historia, gracias a Dios. ¿Ustedes se dan cuenta pues que algo está saliendo mal o es apenas cuando el Monster Truck se empieza a venir hacia el público? Es apenas porque en el video que yo tengo, los que se ven por ahí, ya el carro salta, ¿sí? Los carros que están ahí ya aplastados, él lo salta, ¿sí? Cuando cae de hacer ese salto, el carro ruge muchísimo. Mucho desespero de todas las personas, las ambulancias, muchas personas intentando llamar, niños 3, 4 años, los tenían los papás en hombros cargados para que pudieran ver, otros quizás más pequeños porque alcancé a ver a una señora que andaba con un niño con una discapacidad también por allí, cualquier cantidad de niños la verdad. Mire, hay muchas preguntas aún sin responder. La seguridad del evento, la atención médica, los permisos. Precisamente dialogamos con los representantes de esta empresa para que den las explicaciones correspondientes. Pueden perder 3 de mayo aquí en el Boulevard. Ella es Sonia Segura. En redes sociales se hace llamar La Dragona, una apasionada por los motores y la adrenalina. Esta bogotana es reconocida como la única mujer latinoamericana en pilotar camiones monstruo. Y fue la piloto del vehículo involucrado en la tragedia durante la exhibición del Monster Truck, un evento que ella misma había promocionado en sus redes. ¿Qué tal, amigos de Popayán? Mi nombre es Sonia Segura, piloto de esta gigantesca camioneta Monster Truck. Ya están aquí en Popayán, en el Boulevard Rose. Los esperamos este domingo 3 de mayo para que disfruten del gran espectáculo de adrenalina con estas gigantescas camionetas de 1.500 caballos de fuerza. Otro protagonista de este hecho lamentable es Colombia Monster SAS, la empresa organizadora que realiza este tipo de eventos en diferentes ciudades. De acuerdo con registros de la Cámara de Comercio de Bogotá, Sonia figura como representante legal suplente de la compañía, cuya actividad económica está relacionada con actividades recreativas y de esparcimiento. Como se observa en los videos, las personas ubicadas junto a las vallas estaban muy cerca de la pista donde se realizaba la exhibición del vehículo. Para quienes conocen este tipo de eventos, hay protocolos de seguridad clave que deben cumplirse en cada espectáculo. Antes del evento tiene un enfoque de permisos, análisis de riesgos, planes de manejo de tráfico, planes de emergencia, inspecciones, socializaciones.
capacitación y simulacros, que es lo que se requiere para este tipo de eventos. Es obligación del organizador velar por la seguridad humana de este tipo de participantes asistentes a este tipo de eventos, generar zonas seguras donde ellos van a estar a salvo de cualquier riesgo que se pueda presentar. Este evento estaba programado para el 25 de abril. Sin embargo, por los atentados terroristas que ocurrieron en el suroccidente del país, el Monster Truck se trasladó para el pasado 3 de mayo. En este momento, las autoridades avanzan en recopilar información para establecer las condiciones en las que se desarrolló el encuentro y la razón principal de esta tragedia. Mire, a esta hora empieza a llover aquí en la ciudad de Popayán y nosotros pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que acontece con los heridos, con su recuperación. Estaremos en continuo visita en los hospitales tratando de conocer cómo es su avance y también tratando de obtener pues respuestas frente a lo que sucedió el día de ayer aquí en la ciudad de Popayán. Precisamente desde la capital del departamento del Cauca vamos hacia la costa Caribe con Lucía. Lucía, adelante con la información. Fernando, gracias por su completo reporte. A las 12:42 vamos a cambiar de tema porque la Policía Nacional investiga la muerte de una subteniente que fue hallada sin vida en la estación de policía que comandaba en la isla de Providencia. Familiares de la oficial aseguran que ella ya había denunciado acoso laboral por parte de un superior. Margarita Ariza, ¿qué se sabe sobre este caso? Lucía y televidentes, muy buenas tardes. Pues les cuento que sorprendidos, impactados se encuentran los familiares de esta oficial de la policía que viven en Barranquilla y otros en el municipio de Soledad con su muerte. Dicen que no lo creen porque es una mujer que era alegre, tenía muchos deseos de vivir, incluso había tomado un crédito del ICETEX para poder hacer el curso de ascenso a la Policía Nacional. Aseguran que estuvo en el mes de febrero acá en Barranquilla y les dijo que efectivamente era víctima de acoso laboral. Les entregó el nombre de la persona que supuestamente la estaba acosando y también el de un patrullero que tendría los elementos que servirían de prueba en caso que a ella le sucediera algo. Este es el informe. Buscando una explicación por la muerte de su hermana, la subteniente Jennifer Marciales, quien se desempeñaba como comandante de la estación de policía en la isla de Providencia, así permanece Lady Marciales, quien aseguró que la uniformada ya había denunciado que era víctima de acoso laboral. Las versiones que nos dan es que fue a plena luz del día, un arma de fuego, que es cuando la encuentran con una herida, entonces es extraño que en el comando de policía pasen estas situaciones. Lady Marciales repasa las fotografías de su hermana mientras espera respuesta por parte de las autoridades. Ella se había presentado como una situación de acoso laboral que mi hermana había hecho público ante sus mandos en la policía. En este caso había sido por un superior de ella. Se había perdido ese respeto por mi hermana, ese respeto de los subalternos. Ella era subteniente, esta persona era teniente, entonces si ella daba una orden no se acataba. Hasta el momento solo se conoce un comunicado emitido por la policía donde informa lo sucedido. En las últimas horas fue encontrada sin vida en su lugar de residencia en la estación de Policía Providencia una oficial de la institución. De manera inmediata, la Policía Nacional ha dispuesto el inicio de las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias de lo sucedido. En medio de la investigación, la familia de la subteniente, que apareció muerta, afirmó que la joven policía tenía temor por su vida. Ella me dijo, si en algún momento me pasa algo, por favor, hay un compañero que es otro patrullero que estaba con ella desde un curso de ella, que esta persona tenía conocimiento y nos podía brindar pruebas de imágenes y demás y de grabaciones. Los familiares de Jennifer Marciales, de 35 años, aseguran que la uniformada tenía programado regresar a Barranquilla, su ciudad natal, en el mes de septiembre, para conocer a su sobrina, que aún está en el vientre de su hermana. 12:45 y es crítica la situación del Hospital San Francisco de Asís en Quibdó por la sobreocupación, la falta de insumos y medicamentos. Además, presenta daños en su estructura. Andrea Estrella, usted tiene los detalles de la situación.
Catarina, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Noticias Caracol. Como lo dices, es demasiado crítica y compleja porque la sobreocupación, a pesar de que hubo una leve reducción, pasó el 342% que se vivió el fin de semana a hoy un 340%, realmente es una cifra preocupante, pero la peor parte la están llevando los pacientes y también los familiares, quienes los acompañan, porque algunos están en el piso, otros en silla. Conocimos el caso de un padre de familia que tiene a su hijo de 1 año desde hace 8 días aquí interno en el Hospital San Francisco de Asís y no ha podido conseguir una cama para su atención. Todos estos días en esta silla no nos han dado camilla ni nada. Aquí estoy, hacemos relevo con mi esposa, ella está en la noche, yo estoy en el día para poder descansar. O sea, en la silla todo el tiempo. La silla todo el día en la silla, todo el día. Así como estamos aquí, mire, ve cómo está el niño. Lo que ha dicho la interventora del Hospital San Francisco de Asís es de que ellos, como han podido y con lo que han tenido, han atendido a todo el personal que llega aquí, porque hay que entender que hay cerramiento en algunas redes hospitalarias, tanto públicas como privadas, y eso ha provocado esa sobreocupación. También ha dicho que frente a la situación que se presentó en la infraestructura del hospital, ya hay una solución. Hicimos el plan de contingencia, la cuadrilla de mantenimiento vino, hizo la limpieza respectiva e independiente de que toda la noche Quibdó estuvo con lluvias, no se volvió precisamente a presentar. Lo que encontré fueron niños de A3 en una camilla expuestos a contaminación cruzada, lo que encontré fueron madres tiradas en el piso, lo que encontré fueron personas sentadas literalmente en las sillas de la recepción, aún ya habiendo pasado el ingreso a la hospitalización, lo que encontré fue un colapso total del servicio. Hay que destacar que en este momento hay emergencia sanitaria declarada por la Gobernación del Chocó a raíz de la alerta roja, también por la situación de los hospitales. También hay que decir que les preocupa tanto a los pacientes porque hay muchas órdenes pendientes para el traslado a pacientes a tercer nivel. Qué situación tan dramática, Andrea, gracias por este reporte desde Quibdó. En otros temas, la carne es uno de los alimentos más importantes de la canasta familiar. Sin embargo, hoy muchos colombianos han empezado a disminuir su consumo por un acelerado incremento en su precio. Inclusive en las regiones ganaderas el precio aumentó por encima del promedio nacional. En muchos de los hogares colombianos el consumo de carne se ha reducido tras el alza en el precio. En los expendios y mercados de Montería, el alza en el precio de la carne de res es una realidad que compradores y comerciantes sienten cada vez que se acercan a la vitrina. Por kilo está a 34, a 38, a 50 el lomito fino, punta anca 39, con chato. Ha subido mucho más, porque antes la libra, por ejemplo, la compraba en 16 aquí y ahorita está en 19.800, o sea, la diferencia es 4.000 pesos. Lo mismo la carne molida, el hueso. Montería, la capital ganadera de Colombia, es una de las plazas donde más caro sale poner la carne en la mesa. Pues siempre tuvo un alza, no tan, pero sí se sintió como de 1.000 a 2.000 pesos por libra más o menos. Ante el encarecimiento de la carne de res, los monterianos empiezan a mirar otras opciones de proteínas como el cerdo y el pollo. En Bucaramanga este mismo año la libra de carne de primera pasó de valer 14 a 18 o 19.000 pesos en plazas de mercado y tiendas de barrio. En los últimos 3 meses ha subido 50.000 por arroba. Para negocio estaba a 14 y quedó a 16.500. Y para el público estaba a 18 y siguió a 18. Pues ellos son los que sufren la carestía porque les vale más. Cortes como la costilla, según los consumidores, registran precios altos, lo que hace que sea difícil comprar. La costilla la conseguía uno por ahí a 7.000, 8.000, ahora está a 12.000, la de segunda está a 14.000, la de primera está a 18.000, 19, hasta 20. No se puede comer carne. En Pereira muchos hogares aseguran que consumen menos carne. La gente está comiendo mucho huevo y pollo, que es más barato. El precio de la carne de res viene en aumento.
y eso podría ser la razón, dicen los comerciantes. Más o menos los productos han subido entre un 16 y 17%, más o menos, casi todos. Los productos más costosos vienen siendo, por ejemplo, los cortes más finos, el lomo cuadrado, el solomo, las puntas de anca. Por eso aseguran los vendedores de carne que muchas familias están comprando carne de cerdo. No, la gente prefiere en este momento cerdo, por lo que el cerdo está un poco más favorable. Porque la carne de res no ha subido, pero tiene un precio muy alto. Muchos carniceros aseguran también que han pasado de vender 7 reses en una semana a 3 y ya se venden más huevos. Precisamente, Radar, la firma que analiza el consumo de los colombianos, explicó en el tablero de Noticias Caracol cómo la inflación impactó la canasta familiar en el primer trimestre del año y reveló que el colombiano promedio lo piensa 2 veces antes de comprar carne de res. Los colombianos en carne de res estamos haciendo un esfuerzo de 13.8% más, es decir, que frente al mismo trimestre del año anterior, los colombianos estamos haciendo un esfuerzo significativo. Quienes no hacen ese esfuerzo, ¿cuál es el plan B tal vez? Pollo, huevo, si nos vamos a los datos de FENAVI, si hablamos con la presidencia de FENAVI, nos va a decir que el año pasado Colombia tuvo una producción de huevos significativa, tuvimos una producción de pollo bastante importante y eso nos deja con que, claro, frente a carne de pollo, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo del 4.1% más. Me quiero detener justamente en esos 2 ingredientes que usted acaba de mencionar, el huevo, que estamos hablando del 7,31% de... Esto es consumo, correcto. Y lo mismo pasa con las carnes frías o los embutidos, que representa un 5,9%. ¿A qué se debe esto, Samir? Claro, mira, si al final nosotros cogemos 100 pesos y esos 100 pesos los distribuimos en proteínas, tenemos que decir que ahí, claro, la res tiene un peso mucho más significativo. De esos 100 pesos, 54.5 son carne de res. Ahora, 54.5 de carne de res. Si nos vamos a las otras proteínas, esos 100 pesos, pues entonces yo tengo 7 en huevos, 5 en carnes frías y embutidos, 7 en pescado, 9 en hortalizas, 13 en pollo. Bueno, pasemos ahora a un ingrediente que, mejor dicho, en Colombia se respeta y es la bandeja paisa. ¿Cómo así? Que la bandeja paisa también está sintiendo esa inflación. Entonces, vámonos a recoger 2 o 3 cosas de las que hemos escuchado en estas notas. Y es, 1, carne de res, periodo contra periodo, ha tenido un crecimiento del 12%. Sí. Ha tenido un crecimiento de precios del 12%. El invierno, todo lo que ha pasado alrededor de los precios de los combustibles, los bloqueos que hemos experimentado en todo el territorio nacional, en nuestras vías durante el último periodo, ha hecho que te incremente no solamente el precio de la carne, sino, por ejemplo, el precio del plátano, el precio del tomate. Entonces, todos estos elementos confluyen para que al final tengamos una bandeja paisa mucho más cara. ¿Qué alimentos así de manera general encontramos que también están sufriendo esa inflación? Plátano, 39%. Otras frutas frescas muy afectadas por la condición climática a nivel nacional, 14.6%. Cebolla, 14.4%. Y hablábamos de carne de res con un incremento del 12% y de carnes frías y embutidos del 8.8%. Este incremento se da en medio de la controversia por un decreto que prepara el gobierno para restringir la exportación de ganado en pie. Según el Ejecutivo, la medida busca proteger el abastecimiento interno y estabilizar los precios de la carne. Sin embargo, Fedegan tiene una opinión muy distinta. Con el argumento que los precios de la carne están aumentando la inflación, el gobierno encendió el debate y presentó un decreto que busca frenar la exportación de ganado bovino en pie. Pero según la Federación de Ganaderos, la causa no es la exportación, que apenas equivale al 7% de la producción nacional, sino a que el consumo está subiendo al pasar del 16,4 kilos por persona al año en 2022 a 18,4 kilogramos en 2025. Inclusive advierten que otras proteínas están siendo priorizadas en los hogares. Hace 20 años, carne de res y pollo más o menos se consumían más o menos iguales. Hoy pollo se consume más del doble que carne de res. La carne de res ya no domina la mesa como antes, en gran parte por el precio. El consumo está directamente ligado a la capacidad de compra de los hogares, que se han visto golpeados en los últimos años. Para Fedegan, prohibir las exportaciones no es la solución, ya que su efecto en el precio es limitado.
En el 22 exportábamos más y no había problema de carestía de la carne ni de abastecimiento de la carne. Y hoy exportamos muchísimo menos, la mitad, tenemos más ganado y el gobierno nos sale con el cuento de que la razón del precio de la carne se debe a las exportaciones. Falso. El decreto del gobierno apunta a priorizar la carne para el abastecimiento interno y aliviar el bolsillo de los consumidores. Las machos entre 1 y 2 años y hembras se vienen subiendo de precio en la subasta. Encontramos que hemos exportado vientres y eso lo que afecta es la tasa de reposición del hato ganadero. Si nosotros no reponemos, no mantenemos la tasa de reposición del hato ganadero, pues es normal que los precios se suban. Según el borrador de decreto, el precio del ganado aceleró su crecimiento hasta alcanzar un 14,32% en diciembre de 2025 y un 14,59% en enero de 2026, lo que se tradujo en una inflación para el consumidor final del 11,73% al inicio del presente año. A esta hora es noticia que en un centro asistencial del departamento de Antioquia se encuentra recuperándose de sus heridas un soldado profesional que resultó gravemente herido en medio de los combates que se sostienen en el municipio de Briceño, norte del departamento de Antioquia. En medio de estos hechos, otro soldado profesional pierde la vida. Las autoridades atribuyen este hecho a las disidencias de alias Calarcá, es decir, a las disidencias del Frente 36. A esta hora continúan esos combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de alias Calarcá. La idea es contribuir en todo el tema de la seguridad, teniendo en cuenta los desplazamientos que hoy se han presentado por parte de este grupo armado. A esta hora es noticia la determinación tomada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que redujo de 37 a 33 años de prisión la condena en contra del patrullero Wilmer Alarcón, vinculado en el homicidio de Diego Felipe Becerra, el joven grafitero que fue asesinado tras ser requisado por él y encontrar que no tenía ningún tipo de arma de fuego. Esta es la lectura de la sentencia por parte de la Corte Suprema. El menor volvió a salir corriendo, momento en el cual el patrullero Alarcón Vargas le disparó por la espalda a corta distancia, causándole una herida que le produjo su muerte. A esta hora es noticia en Cúcuta el cierre temporal del puente internacional Francisco de Paula Santander que une a Norte Santander con Ureña. La medida fue tomada de manera preventiva tras detectarse fallas en la infraestructura por procesos de erosión y socavación en sus bases. Invías advirtió que el cierre, que no permitirá el paso vehicular, busca garantizar la seguridad de los usuarios mientras se evalúan las intervenciones necesarias. Ante esta situación, la alcaldía de Cúcuta confirmó que el transporte escolar fronterizo operará por otro puente, específicamente el Atanasio Girardot. Más de 2.500 menores que pasan diariamente de Venezuela a Colombia seguirán beneficiándose de este servicio sin interrupciones. A esta hora la policía reporta la captura de un ciudadano mexicano señalado de ser el principal enlace del cartel de Sinaloa en Colombia para, al parecer, traficar fentanilo especialmente. Dice la dirigente de la policía que alias Alex fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Los motivos de estar en territorio nacional como primera medida era ocultarse de los fuertes controles en el estado de Sinaloa. Alias Alex, dice la DIJÍN, es requerido en este momento por la Corte del Distrito Este de Nueva York por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas, específicamente por fentanilo. A esta hora es noticia el homicidio de un uniformado de la policía en medio de un operativo esta madrugada en el barrio El Vergel, en el oriente de Cali. Según las autoridades, el policía le solicitó documentación a un hombre tras notar una actitud sospechosa. Minutos después, el hombre desenfundó un arma y le disparó al uniformado, causándole la muerte. Gracias a la reacción oportuna de otros uniformados, el hombre fue capturado y también le incautaron el arma con la que perpetró este crimen. De acuerdo a información extraoficial, el hoy capturado tendría antecedentes penales por los delitos de homicidio y hurto, delitos que presuntamente habría cometido mientras se desempeñaba como soldado profesional. A esta hora es noticia en el sur del departamento de Bolívar el ataque con explosivos en contra de una mina de oro ubicada en la vereda El Jardín del municipio de San Pablo. Según el ejército, esta acción terrorista habría sido cometida por presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes utilizaron drones para lanzar los explosivos.
En el lugar murió una mujer identificada como Elizabeth Velázquez. Otras 4 personas resultaron heridas. La fuente castrense asegura que esta acción criminal fue cometida para presionar el pago de extorsiones. 1:00 p.m. El Instituto Humboldt reveló un informe que plantea los principales retos y prioridades ambientales que deberán asumir los candidatos a la presidencia en un país que es potencia natural, pero que enfrenta presiones crecientes sobre su biodiversidad. Estas imágenes dejan ver la riqueza natural que hace de Colombia uno de los países más biodiversos del mundo. En su territorio se encuentra cerca del 70% de la riqueza biológica del planeta, según el Instituto Humboldt. Pero esa riqueza está en crisis. 3.2 millones de hectáreas de bosque se perdieron entre 2001 y 2021. El 24% de los humedales desapareció y el 92% del bosque seco ya no existe. Esos son algunos de los retos que el Humboldt califica como impostergables para la gobernanza del país. Discusiones que tenemos que tener en la agenda de todos los candidatos y que el país debe tener como una apuesta de Estado. Y según Hernando García, director del instituto, estos temas todavía no ocupan un lugar central en el debate. Pues evidentemente el país hoy está muy en la discusión de temas de seguridad, digamos, hay unos temas muy importantes que están copando casi todo el debate público con los candidatos. El tema ambiental no ha estado muy fuerte. El informe insiste en que la biodiversidad no es solo un tema ambiental, es base de la economía, la seguridad y el desarrollo del país. Sectores como la agricultura, la energía, el turismo y la salud dependen directamente de ella. La bioeconomía, es decir, la economía que se genera a partir del uso sostenible de la naturaleza, hoy representa apenas el 0.15% del Producto Interno Bruto, pero podría llegar al 3% y generar hasta 500.000 empleos. Darle continuidad y seguir trabajando en que la bioeconomía sea una fuerza realmente que impacte en el Producto Interno Bruto en Colombia. Además, la biodiversidad es la primera defensa frente a sequías, incendios e inundaciones. Y según el informe, la deforestación amazónica podría reducir las lluvias hasta en un 40%. El documento también concluye que integrar biodiversidad y clima en las agendas políticas fortalece la posición de Colombia en negociaciones internacionales y facilita el acceso a financiamiento y alianzas globales. Es, en esencia, un llamado directo al próximo gobierno: hacer de la biodiversidad un eje del modelo de desarrollo y no un tema secundario. Colombia decide 2026, faltan 26 días, 18 horas, 56 minutos y se van descontando los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Y a propósito del informe que veíamos hace un instante, en esta recta final de cara a la primera vuelta presidencial, los candidatos plantean propuestas ambientales. Los consultamos para conocer sus acciones en páramos, agua y energías renovables. Porque es que el discurso de la conservación no es un discurso, eso vale plata. Hay que tener brigadas móviles, helicópteros, control satelital, hay que poder sembrar los árboles, hay que pagar las familias en las zonas de amortiguamiento para que se vuelvan no quienes atacan esos ecosistemas, sino quienes los conservan. Pero eso hay que pagarlo y por eso nos interesa tanto que haya recursos para el sector ambiental y que haya recursos para la protección hídrica de este país. No hay futuro sin sostenibilidad. Garantizar el acceso al agua es clave, fundamental, para mejorar la calidad de vida de la gente. Con ello se abren oportunidades de desarrollo, de turismo, de inversión. Nosotros estamos impulsando un modelo donde la producción y la protección del medio ambiente avancen juntas. Y una última cosa que me parece que es fundamental. Lo que más afecta al medio ambiente es la minería ilegal. Los voy a perseguir. Proteger y conservar la mitad de nuestro territorio, que son selvas únicas, ecosistemas estratégicos, humedales, cuencas de ríos. Esa mitad del territorio, conservación, cero exploración, ni minera, ni agropecuaria, ni ganadera. Ahí vamos a hacer conservación con bonos de carbono, con pagos por servicios ambientales, combatiendo las organizaciones criminales que deforestan
y fortaleciendo los ingresos de los verdaderos cuidadores. En la otra mitad de Colombia, la urbana, vamos a promover la movilidad limpia y sostenible, el reciclaje, el cambio de hábitos de vida. Nosotros vamos a manejar los recursos naturales como lo maneja Estados Unidos, los árabes, los canadienses y los europeos, aprovechándolos para beneficio de los colombianos. Nos han vendido siempre la falsa teoría de que aprovechar los recursos naturales es ir en contra de la naturaleza, pero eso es como decir a los árabes que no saquen el petróleo para que ellos no tengan desarrollo. Vamos a cuidar ecosistemas de manera inteligente. ¿Cómo? Pagando por servicios ambientales a campesinos y habitantes de la zona para que eviten tala de árboles y protejan sus comunidades ambientales. Igualmente, vamos a proteger la Amazonía, que es el pulmón de la humanidad. 2. Vamos a proteger el agua, haciendo más plantas de tratamiento en las ciudades, reciclando en industrias y cuidando los páramos, que son las verdaderas fábricas de agua. Vamos a proteger nuestra selva, que vamos a garantizar empleo para los nativos y otros proyectos importantes. Segundo, la creación del viceministerio del agua, desde la condensación, desde la nube hasta el mar. Vamos a proteger todo el agua, todas las regiones hídricas de Colombia, porque ese es un recurso muy importante para nosotros. Y tercero, vamos a hacer la explotación de recursos naturales basados en la tecnología de última generación. Por nada del mundo vamos a tolerar el fracking, cero deforestación al 2030. Restauraremos 1 millón de hectáreas deforestadas, basura cero, con el 50% de aprovechamiento. Triplicaremos el impuesto de carbono para los grandes contaminantes. Si usted quiere agua, vida y futuro, yo soy Carlos Caicedo, los invito a votar por nosotros y juntos impulsaremos una revolución ambiental con empleo verde para los jóvenes en las regiones. También consultamos a la campaña del candidato Iván Cepeda y aunque no obtuvimos declaraciones en video, nos remiten esta respuesta sobre lo ambiental. Una transición energética y ecológica como una necesidad inaplazable, prohibición del fracking y profundizar en energías renovables, economías verdes. También propone reducir en un 51% las emisiones de gases efecto invernadero para el 2050 y un plan de restauración ecológica. Y hoy inició el nuevo sorteo para designar a los jurados de votación que custodiarán las urnas el próximo 31 de mayo. Sebastián Cortés, usted habló con el Registrador Nacional para resolver todas las dudas sobre este proceso, pero también las preocupaciones en materia de seguridad. Así es, Ana Milena, buenas tardes. Desde hoy y hasta este miércoles 6 de mayo se realizará este sorteo, que hay que decir es nuevo, un proceso que no mantiene pero tampoco excluye a quienes fueron designados en las elecciones del 8 de marzo, pero sí quienes sean designados ahora se van a mantener para la eventual segunda vuelta, si la hay, el 21 de junio. Así lo explicó el Registrador Nacional Hernán Penagos, quien recordó que los ciudadanos tienen que revisar hasta el mismo día de las elecciones si son designados jurados de votación, porque tienen que acudir para evitar sanciones. Los jurados que se designan hoy fueron, digamos, definidos de un universo de bases de datos que se convocó desde el mes de abril. Puede ser que algunos de ellos nuevamente sean designados como jurados o no lo sean. Para la segunda vuelta, como quiera, que entre la primera y la segunda vuelta escasamente pasan 3 semanas, esos jurados que estuvieron en la primera vuelta sí tendrán que prestar su servicio para la segunda vuelta, salvo que exista alguna circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. Y a menos de un mes de los comicios siguen las preocupaciones por la situación de seguridad, bien lo decía usted, Ana Milena, tanto para los candidatos como en los territorios, a propósito, entre otras, de la crisis que se vive en el suroccidente del país. Pues sobre esto, tanto la Defensora del Pueblo, Iris Marín, como el Registrador Nacional han pedido articulación institucional para hacerle frente a esa problemática. Un contexto de violencia creciente en las regiones que tiene la virtualidad de afectar el proceso electoral, la libertad de los votantes, no tanto el día de las elecciones, sino antes del proceso electoral, también incidencia de los grupos para presionar el voto en determinado sentido. El buen suceso de un proceso electoral es responsabilidad de todas las entidades que hacen parte del Estado colombiano. Son cerca de 104 los municipios que tienen, digamos, un alto riesgo y en ese sentido se hace necesario, por ejemplo, que en muchos de ellos haya un despliegue operativo para asegurar la zona con un tiempo de anticipación.
Sobre el proceso electoral, ya confirman desde la registraduría, fue impresa la totalidad de tarjetas electorales para esta primera vuelta del 31 de mayo y lo que se espera es que esta misma semana comience la logística para lo que será la distribución de estos kits electorales. Sebastián, gracias. Y hoy se realizó el lanzamiento de la 6ª edición de Candidateados. Esta plataforma, diseñada por la Fundación Colombia 2050 y respaldada por la delegación de la Unión Europea en el país, les permite a los colombianos desde cualquier región informarse y comparar las propuestas de los candidatos presidenciales en temas como educación y oportunidades para los jóvenes, corrupción, salud, seguridad, empleo, crecimiento económico, infraestructura y desarrollo regional. Lo que hacemos con este apoyo es apoyar un proyecto que brinde y de manera comparativa información sobre los programas de los candidatos. La clave es que la información que se encuentra en la plataforma salen exclusivamente de las plataformas de los candidatos, para que la ciudadanía agarre estos programas, pueda comparar, pueda usar el mejor de la facilidad comparativa que da la tecnología para poder comparar las ofertas, las propuestas de los candidatos sobre los temas importantes para ellos. Esta noche a las 10:30 vuelve El País de los Jóvenes, un espacio en el que los candidatos estarán frente a frente con jóvenes de distintas regiones del país que buscan respuestas a las problemáticas que los afectan. Buenas noches, este es El País de los Jóvenes. Por tercera vez, el canal Caracol abre el espacio para que los jóvenes pregunten y los candidatos respondan. Señor candidato, ¿usted qué mecanismos concretos propone para garantizar esa seguridad entre los territorios indígenas? Un formato donde el guión son las inquietudes de los jóvenes que buscan soluciones y mejores oportunidades. Este tipo de espacios es muy importante porque los jóvenes podemos consolidar nuestro voto, sobre todo un voto informado, basado en las apuestas y las propuestas que tienen los candidatos presidenciales para el presente y el futuro del país. Los candidatos y quienes aspiran a cargos de elección popular, en este caso la presidencia, deben de escuchar un poco a las juventudes, sus realidades. El contexto hoy es distinto al de hace 20 años atrás. En esta ocasión, estudiantes y profesionales del Pacífico, Caribe y centro del país estarán frente a frente con los candidatos. En ese sentido, candidata, me preocupa su postura con respecto al fracking. Recordemos rápidamente que el fracking es fracturar las rocas subterráneas para extraer hidrocarburos. Aquí el candidato sí o sí debe responder. No hay espacio para evadir preguntas y el medidor es con el lenguaje propio de los jóvenes. Los candidatos y candidatas hablarán sobre los temas que más aquejan a las juventudes de Colombia, tales como empleo, educación o oportunidades para poder llegar lejos y no tener que irse del país. Es un nuevo modelo educativo, una reforma a esa ley 30, pero que realmente responda a los intereses de las personas que se han luchado poder estar en la universidad. Porque las juventudes tenemos algo que decir frente a las políticas públicas que deben de construirse con la sociedad. Serán 4 días en los que escucharemos a Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López en un cara a cara con la juventud del país. Y sobre todo, saber cómo les contestan los candidatos a estos jóvenes, porque ellos son preparados, tienen muchísimas iniciativas, temas muy diversos a los que muchas veces nosotros los periodistas les preguntamos a los candidatos. El País de los Jóvenes llega desde este lunes 4 de mayo a las 10:30 de la noche por el canal Caracol. Porque los jóvenes, como ellos lo dicen, no son el futuro de Colombia, son el presente y también deciden. 1:27 p.m. Gracias por continuar con nosotros y atención con el impuesto de vehículos en Bogotá. Más de 2.400.000 personas deben ponerse al día y el plazo con descuento está por vencer. Este año hay una nueva opción y una feria virtual para facilitar el trámite. Para entender cómo funciona, nos conectamos a esta hora con Andrés Uribe, subsecretario de Hacienda de Bogotá. Señor Uribe, bienvenido a Noticias Caracol. Y pues iniciemos con lo clave. ¿Hasta cuándo tienen los contribuyentes para pagar este impuesto con descuento? Bienvenido. Milena, buenas tardes. Y para que todos los contribuyentes de Bogotá estén muy informados, tenemos plazo hasta el viernes 15 de mayo. Tenemos estas 2 semanas para pagar el impuesto de vehículos con el descuento del 10%. Ahora hablemos de las novedades porque entiendo que hay un pago por cuotas. ¿Cómo funciona y quiénes pueden acceder?
Quien quiera pagar por cuotas tiene hasta el 12 de junio para entrar a la página de Hacienda, abrir la oficina virtual e inscribirse para pagar en un par de cuotas hacia el segundo semestre del año. Cualquier persona que así lo desee puede hacer este trámite. No va a tener el descuento de pronto pago por el 10%, pero tampoco va a ser deudor ni va a incurrir en intereses. Bueno, y tiene esa opción de las 2 cuotas. Subsecretario, a ustedes están promoviendo ahora una feria virtual. ¿Qué tipo de trámites se pueden hacer allí? ¿Cómo pueden encontrarlo o cómo se pueden conectar quienes estén interesados? Claro que sí, es muy fácil. La página de la Secretaría de Hacienda de Bogotá es www.haciendabogotá.gov.co y allí en la entrada va a encontrar el aviso de oficina virtual donde quien tenga dudas sobre su impuesto de vehículos, si cree que está debiendo algún par de vigencias, si no está seguro de lo que tiene que pagar, si no está seguro de cómo hacer el trámite, puede allí agendar una cita que se va a dar de aquí hasta el fin de semana. Incluso el sábado vamos a estar atendiendo y las 2 semanas vamos a estar atendiendo de lunes a viernes para que usted agende su cita y le haga las preguntas que quiera al asesor virtual. En realidad es muy fácil agendar una cita. Y finalmente, y a manera de recomendación, ¿qué pasa si no pagamos a tiempo estos impuestos o este impuesto en particular? Claro, tengamos 2 fechas presentes para este fin. Si no paga de aquí a dentro de 2 semanas, el viernes 15 de mayo, se pierde el 10% de descuento. Hay otra fecha importante que es el 24 de julio. Si usted no paga el 15 de mayo, todavía tiene hasta el 24 de julio para pagar sin intereses. Ya después del 24 de julio, entra a ser deudor del impuesto y empieza a cargar intereses en su contra. En todo caso, están las opciones sobre la mesa. Es Andrés Uribe, subsecretario de Hacienda de Bogotá. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. A ustedes, muy buena tarde. Es la 1:30 p.m. Los saludamos desde Corferias en este último día, la última cita, la última fecha de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Han sido 14 días, ya va cerrando el telón la feria, pero por supuesto queda encendida toda la curiosidad de los miles de visitantes, de lectores que llegaron hasta aquí a vivir múltiples emociones, a compartir con los autores, pero también para encontrar en el libro quizá una nueva aventura. Pues aquí seguimos acompañándolos, allí vemos varios de los asistentes que siguen disfrutando de esta fiesta de la literatura, fiesta en la que seguimos por supuesto también compartiendo con ustedes diferentes recomendaciones. Les vamos a hablar a continuación del Rugido de nuestro tiempo, el último libro del ensayista y escritor Carlos Granés, que aborda la crisis del moralismo en el arte mientras la política y el populismo divide a la ciudadanía. Con él habló mi compañero Juan David Laverde. Carlos Granés, antropólogo, ensayista, bienvenido a Noticias Caracol, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Carlos, hablemos de este libro, El Rugido de nuestro tiempo, que pasea por temas muy álgidos y de mucho debate actual en Colombia y en el mundo, pasando por supuesto por temas del arte, pasando por supuesto por temas de la política. Arranquemos por el arte, que es la primera parte de su libro. Usted insiste en que se ha instalado cierto buenismo en el arte que le ha hecho un daño brutal a esa perspectiva del Dios creador del artista, que lo que hacía era romper paradigmas. ¿Exactamente a qué se refiere con ese concepto, Carlos? Simplemente que el campo de la cultura en general, no solamente el del arte, era el terreno por excelencia de la libertad, ¿no? Una libertad que usaba el artista para provocar, transgredir, crear valores, desafiar convenciones, atacar tabúes, es decir, para expandir el margen de lo posible, ¿no? Para experimentar con nuevas formas de vida. Curiosamente, en los últimos 10 años, el arte o la cultura en general se ha visto asediada más bien por causas morales y activismos morales que han limitado su capacidad de experimentación y han cercenado su libertad. Entonces ahora el arte, en lugar de provocar, está moralizando, está promoviendo buenas causas. Evangelizando. Está evangelizando, está sermoneando, está diciendo que tenemos que ser buenos ciudadanos, que tenemos que contribuir a la paz, que tenemos que ser buenas personas. Eso no era la labor del arte. La labor del arte era hacernos más complejos y más libres.
Usted menciona en esa primera parte del libro que hubo una cantidad de movimientos que uno en teoría sobre los cuales no podría discrepar. Por ejemplo, el Me Too, por ejemplo, lo que pasó con otros temas muy gruesos en Estados Unidos. ¿En qué momento eso que uno podría pensar es un movimiento ciudadano, espontáneo, que digamos va acorde con principios democráticos, termina corrompiendo el arte transgresor? Claro, hay muchas causas importantes que han estallado en los últimos 10 años. El antirracismo, el ecologismo, el feminismo, la causa transexual, la causa por los migrantes. Es decir, toda una cantidad de sectores de la población que de una u otra forma habían sido invisibilizados o victimizados, y está muy bien que se tome conciencia sobre esas carencias de la civilización occidental, como esas fallas en nuestra sociedad. El problema es que estos problemas se conviertan en el deber ser del arte. El arte es una actividad libre y experimental que debe ser o solía ser refractaria a cualquier imposición moral de donde viniera, de la iglesia, del gobierno, de la sociedad civil. El arte era libre y experimental. Eso lo ha hecho interesante, eso lo ha hecho innovar y darnos sorpresas, y nos ha permitido aprender de nosotros mismos gracias a esa facultad que se tomaron los artistas de experimentar y explorar lo más oscuro y lo más sórdido del ser humano, si se quiere, no solamente su aspecto buenista, su aspecto moral. Y eso además hacía que la gente de alguna manera hubiera algo alrededor de esas obras que digamos, lo interpelaban. Ahora usted siente que estamos todos sobre un mismo molde en relación con lo que debe ser bueno o lo que debe ser consumido en el mundo del arte. Bueno, es que no hay nada peor para la cultura que hacerse predecible. Y si ya sabemos cuál es la causa y sabemos cuál es el deber ser, ¿para qué vamos a ver el arte? Si ya sabemos qué nos va a decir. No tiene ningún sentido, es como ir a una iglesia, ya sabemos qué nos va a decir el cura. ¿Y eso usted cree que es lo que ha derivado en que el mundo de la política se haya llenado de estos juegos artificiales que quizá uno podía ver en obras artísticas que interpelaban a la gente, y en cambio el artista de alguna manera se terminó plegando a estos discursos moralistas, a estos discursos del buenismo, a estos discursos de esto es lo que debe hablarse en la opinión pública? Esa es una de las grandes paradojas de nuestro presente. Mientras la cultura se hace más buenista, más predecible, más mojigata, la política se hace transgresora. Total. Y la política sí nos escandaliza, y empezamos a ver a políticos totalmente incorrectos que dicen cosas que causan shock social, ¿no? Trump es el ejemplo más claro, con su burla a la menstruación de las mujeres, a los parapléjicos y sobre todo a la institución más sagrada para los Estados Unidos, que son los veteranos de guerra. Digamos que Trump se metió con absolutamente todo sin ningún tipo de pudor ni tabú, y para sorpresa de la ciudadanía le funcionó. Esto le sirvió de estrategia para pasar de ser un presentador de un show de telerrealidad a presidente de Estados Unidos. Y en América Latina han pasado cosas similares. Sí. Bolsonaro, por ejemplo, era un congresista oscuro que nadie conocía hasta el 2016, cuando en el impeachment de Dilma Rousseff introduce su voto, para sacarla, por supuesto, a favor o en nombre o a la memoria de Carlos Alberto Brillante Ustra. Es un personaje que puede no decirnos nada, pero si tú lo investigas, resulta ser un militar, alto funcionario de la dictadura militar, que además se encargaba de las torturas. Era la cosa más escandalosa que habíamos oído en la política latinoamericana reciente. Y sin embargo llegó. Claro, alguien que reivindicaba la dictadura y la tortura. Lo más escandaloso, lo más transgresor y lo más chocante, más performático que cualquier performance de un artista, y que sin embargo, en lugar de condenarlo al ostracismo político, lo catapultó a la presidencia. ¿Y a qué atribuye usted, por ejemplo, que digamos, episodios similares se hayan desgranado por toda América Latina con personajes como Bukele, con personajes como Andrés Manuel López Obrador, de los que usted habla, además de Trump, además del propio presidente Petro? ¿A qué atribuye usted, digamos, esta idea de estos personajes
que usted lo relaciona con el populismo y con un caudillismo y además con esta idea del presidente victimista. Sí, el campo político ha cambiado muchísimo en los últimos años, en gran medida gracias a las redes sociales y a que la estrategia de polarizar, dividir a la sociedad en batallas culturales y además inventarse enemigos y amenazas fatídicas empieza a ser muy rentable como estrategia. Entonces, a diferencia de la cultura, si la cultura es buenista, la política está empezando a mercadear con el odio, con lo que Mauricio García Villegas llama las emociones tristes, ¿no? Y esto, paradójicamente, está resultando ser una herramienta muy efectiva para medrar en política. Podemos poner un ejemplo reciente, hace exactamente un año, en la Filbo pasada, el 1 de mayo, fue ese famoso performance de Petro, en donde sacó su bandera de guerra a muerte, ¿no? El lema de la Feria del Libro de hace un año era Cultura para la Paz, y mientras tanto en la Plaza de Bolívar, Petro estaba promoviendo una guerra a muerte, es decir, estaba diciéndole al Congreso que eran unos HP esclavistas. Era un mensaje absolutamente visceral y cargado de odio. La cultura, la paz, lo bueno, y la política, mientras tanto, legitima el discurso de odio. Eso está pasando en todo el mundo. Y es una de las razones por la cual tenemos una pésima política y una pésima cultura, porque han invertido roles. Es en la cultura donde se pueden soltar todo ese tipo de butats y se puede ser agresivo y visceral, se pueden explotar las bajas pasiones. La política no, la política tiene que ser responsable y tiene que contribuir a que el ciudadano sea maduro, sea adulto y tenga responsabilidad civil. Pues debería ser. Ahora, debería ser. Parece que no lo es, no Carlos. Lo es en absoluto. Muchas gracias por esta entrevista con Noticias Caracol y bienvenido siempre a la Feria del Libro. Encantado, muchas gracias. Gracias, señor. Y hablando de libros, otro recomendado, me acompaña aquí, lo tengo aquí a mi lado, En el nombre del padre, de Larisa Pisano, una colega también politóloga. En este texto lo que hace es incluir una serie, o recopilar mejor, una serie de entrevistas de su autora con figuras de la política colombiana como María José Pizarro, Iván Cepeda, Juan Manuel Galán, Rodrigo Lara, Miguel Uribe Londoño, todos ellos que comparten un mismo dolor, un dolor que ha sido causado justamente por la violencia en la política colombiana, que está marcada por esa gran herida que le ha arrebatado a padres, madres e hijos, pero que termina por dejar un vacío que se convierte en una guía por los caminos públicos y al servicio de la gente, por los caminos públicos de estos sobrevivientes. Con ese recomendado les decimos, hacemos una pausa desde Corferias, pero en un minuto regresamos con mucho más. Hoy les contamos que el ICFES extendió las fechas de inscripción para las pruebas Saber 11 del calendario A. ¿Hasta cuándo hay plazo? Véalo en noticiascaracol.com y en nuestras redes sociales. Nos encuentra como @noticiascaracol en Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. Un crucero que partió de Argentina espera ayuda en el Océano Atlántico tras detectarse un posible brote de hantavirus, un patógeno potencialmente mortal. Hay 149 personas de 23 nacionalidades a bordo. Cabo Verde le negó el permiso de atraque y ahora las esperanzas están en las Islas Canarias. Este es el MV Hondius, el crucero neerlandés que mantiene a 149 personas en aislamiento por un posible brote de hantavirus, una familia de virus que puede causar daños en los pulmones, corazón o riñones. La travesía inició hace 3 semanas en la ciudad argentina de Ushuaia y tenía como destino Cabo Verde, África, pero todo cambió en cuestión de horas. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. Hay mucha incertidumbre y esa es la parte más difícil. Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa. Es el temor que no escapa de algunos pasajeros para quienes su viaje se transformó en total pesadilla, una de la cual ansían despertar pronto. La situación ya deja 3 muertos y 2 miembros de la tripulación con síntomas respiratorios agudos que requieren atención con urgencia. Otra persona grave fue llevada a Sudáfrica.
Expertos aclaran que los hantavirus no suelen transmitirse entre personas. La mayoría se transmiten a través de las heces de los roedores y generalmente en entornos específicos. Existe una variante menos común en Sudamérica que sí se transmite de persona a persona. También puede contraerse por contacto con la orina y saliva de los roedores, así como inhalar partículas contaminadas. Y sobre sus síntomas, puede que tengas dolores musculares, casi como síntomas de gripe, fiebre, dolor abdominal. Si empeoran o no responden al tratamiento habitual, sí que debes buscar ayuda. británicos, filipinos, estadounidenses y españoles integran en su mayoría el crucero cuyo destino es incierto, pues Cabo Verde le negó la entrada. Las Islas Canarias son ahora un posible destino de desembarco. Cuba enfrenta momentos críticos. Mientras la isla está sin combustible, sin medicamentos ni alimentos, el presidente Donald Trump amenaza con tomarla, casi que de inmediato. El régimen de Miguel Díaz-Canel respondió. A oscuras. Así queda gran parte de la isla en promedio unas 20 horas al día. Para hoy se espera que el 45% de Cuba quede sin energía. La crisis se ha venido agravando desde el 29 de enero tras la orden ejecutiva del presidente Trump que establece sanciones para todo país que le envíe petróleo a Cuba. Y ahora, esta nueva acción del presidente estadounidense es otro escalamiento, ampliando las sanciones a todo aquel que haga negocios con el régimen de Miguel Díaz-Canel y para las entidades financieras que faciliten operaciones del régimen y de las fuerzas de seguridad en Cuba. Ya el presidente Trump hace unos días advertía que Estados Unidos estaría tomando Cuba casi que inmediatamente, reconociendo la crisis no solo porque entre el 50 y 70% del petróleo que se consume en Cuba es importado, sino por la falta de medicamentos, la caída del turismo en un 48% en lo que va corrido del 2026. Se estima que semanalmente se cancelan unos 400 vuelos a Cuba. A esto se suma la escasez de alimentos. Miguel Díaz-Canel, quien está al frente del régimen, condenó la presión de Washington. Cuando se habla de que somos una amenaza extraordinaria e inusual para los Estados Unidos, y estamos seguros que ese no es el sentimiento del pueblo norteamericano, ese es el sentimiento del gobierno norteamericano o el pretexto que usa el gobierno norteamericano para agredirnos, uno se pregunta, ¿cuál es la amenaza? El secretario de Estado Marco Rubio ya ha sostenido reuniones con representantes cubanos, entre esos el nieto de Raúl Castro. Rubio viajará a el Vaticano esta semana y se espera que el jueves se reúna con el Papa León XIV. Cuba haría parte de la agenda. Juan Camilo, gracias. La industria aérea en Estados Unidos empieza a reconfigurarse tras la salida de la aerolínea Spirit. El aumento en los precios del combustible impulsado por la situación en Irán, entre otros aspectos, están llevando a las compañías aéreas a ajustar rutas y costos, lo cual podría, por supuesto, impactar los precios de los tiquetes aéreos. Con menos vuelos de bajo costo y un mercado en plena transformación, las compañías aéreas en Estados Unidos enfrentan un nuevo escenario. En medio de la guerra con Irán, la interrupción de rutas clave como el Estrecho de Hormuz, por donde transita una parte importante del petróleo mundial, ha venido disparando el costo del combustible para aviones. Un aumento que, sumado a problemas financieros previos, terminó siendo insostenible para aerolíneas de bajo costo como Spirit, que dejó a unos 17,000 trabajadores sin empleo. La asequibilidad en vuelos de la que disfrutaba se esfumó. Los precios se dispararán en todas las aerolíneas, así que será un reto muy difícil para los pasajeros y la industria de la aviación. Pero más allá del combustible, especialistas advierten que el problema es más profundo. La industria arrastra deudas desde la pandemia, costos operativos en alza y mayor presión regulatoria. Vamos a llamarle una transición que es compleja, porque ahora tienes menos jugadores, tienes más regulación y tienes mayor énfasis en que tengas eficiencia. Entonces, la aviación en los Estados Unidos no está cayendo, pero sí está cambiando de forma. Y lo que sí es claro es que no todos van a sobrevivir.
Se estima que este año las aerolíneas en el país pagarán hasta 24.000 millones de dólares adicionales en combustible, una presión que ya se traslada a las tarifas. Estamos viendo que las aerolíneas ya anuncian ajustes en sus itinerarios de vuelo y que esto se traslada a las tarifas aéreas. Creo que ese es uno de los primeros ámbitos en donde el impacto se sentirá de manera más generalizada. El efecto ya es visible: menos rutas disponibles, aviones más llenos, aumento de tarifas por equipaje y tiquetes más costosos. Mientras tanto, aerolíneas como JetBlue buscan ocupar los espacios que deja Spirit, especialmente en destinos de alta demanda como Las Vegas, Fort Lauderdale, Miami y Orlando. Y más de 10.000 pasajeros en Colombia son los afectados por el cierre de operaciones de la aerolínea Spirit. La Aeronáutica Civil informó que 3 aerolíneas ofrecen ayudas para reacomodar a esos viajeros. Hablamos con usuarios perjudicados por esta situación. Bueno, iba a viajar a ver el Mundial 25 de junio, a mi partido Colombia-Portugal, y el cierre de la aerolínea me tiene un poquito incómodo porque estoy en el aire con los tiquetes. Voy a esperar el reembolso y mirar qué opción tengo con otra aerolínea. La dificultad que se tiene es con aquellos pasajeros que están en la mitad de su viaje y pendientes de retorno a casa, no solo a Colombia, sino también a los Estados Unidos. A ellos ingresarán al programa de apoyo que tenemos con las aerolíneas, ya les decía, Avianca, LATAM y BlueJet. Gracias por continuar con nosotros. La Gobernación de Antioquia hizo entrega de 5 sistemas antidrones y 75 motos para fortalecer la operatividad de los batallones del departamento que más se han visto afectados por los ataques criminales. Estos modernos equipos, desconocidos para muchos, ya le son familiares al teniente Juan Pablo Zuluaga. Explique el oficial que son 5 detectores de drones que llegaron para las zonas más complejas de orden público en Antioquia. Tenemos las 3 antenas para poder determinar todos los tipos de frecuencias, ver en qué gama de frecuencias viene el dron y poderlo inhibir. Fueron adquiridos con recursos de la tasa de seguridad y valieron 4.000 millones de pesos. Van a ir 2 de ellos a la Fuerza de Despliegue Rápido, que básicamente busca y hace contención del crimen y combate el crimen, el delito en sus distintas manifestaciones en el Bajo Cauca, norte y nordeste del departamento. Está también otro dispositivo que se queda aquí ya en unidades de la 4ª Brigada, otro va a la Brigada 11. Es que la mayoría de los ataques en Antioquia, los soldados, han sido con explosivos lanzados con drones. Por ejemplo, en municipios como Anor y Briceño, las disidencias de Calarcá han afectado a los militares y civiles con esta técnica. Esta contribución de 5 equipos antidrones pues refuerza indudablemente esa capacidad que requiere nuestra fuerza para poder limitar las capacidades de la amenaza. Sin duda alguna es un equipo potente. Básicamente este sistema lo que hace es evitar que los drones lancen los explosivos. Cuando una pistola de estas se activa y bloquea al dron, inmediatamente se le nubla la pantalla a quien como criminalmente lo está controlando. Así que esto es una herramienta muy potente. La gobernación también entregó 75 motos que valieron 4.000 millones para fortalecer el patrullaje de los militares. El gobierno nacional llegó a acuerdos con integrantes de la primera línea que estuvieron en el Ministerio de Justicia durante varios días adelantando un plantón. En mesas de diálogo se hablaron de temas como subsidios, inclusión en programas sociales y procesos legales. Catrina Ávila de Blue Radio tiene más información. Hola, muy buenas tardes. Pues al menos 40 personas llegaron al Ministerio de Justicia para protestar por lo que ellos llaman incumplimientos por parte del gobierno nacional. Así lo explicó el ministro de Justicia, Jorge Cuervo, quien aseguró que para lograr que estas personas abandonaran la sede del ministerio tuvieron que llegar a varios acuerdos. Se crearon entonces mesas de diálogo con el Ministerio del Interior, también con la Fiscalía y con la Defensoría para lograr acuerdos que tienen que ver con subsidios. Para ello estuvo presente el director de Prosperidad Social. También hablaron de inclusión a programas sociales y de empleo para jóvenes. Hay un último punto y es que estas personas estaban interesadas en conocer esos procesos legales que hay en Fiscalía. Por eso también hubo delegados de la Fiscalía y finalmente se pudo llegar a un acuerdo tras varios días en el que este grupo de manifestantes estuvieron
estuvieron incluso durmiendo fuera de la sede del ministerio. Para evitar confrontaciones también se pidió a los trabajadores de esta sede que hicieran teletrabajo, pero finalmente ya abandonaron la sede del Ministerio de Justicia. En otros temas, la Maratón de Cali ratificó su éxito deportivo a nivel nacional, un evento que superó las expectativas económicas de la ciudad y la continúa posicionando a nivel internacional. Cali rompió récord con la asistencia de la Maratón 2026. Este importante evento contó con la participación de 20.000 atletas provenientes de 49 países y se posiciona como la mejor maratón de Latinoamérica. 79 corredores élite, 24 gacelas africanas corrieron por las calles de Cali y el impacto económico fue superado. Podemos hablar de entre aproximadamente 5 y 10 millones de dólares de haber movilizado la economía este fin de semana. Estamos hablando también aproximadamente de 24.000 personas que llegaron a la ciudad de otras ciudades de Colombia, más de 1.000 que llegaron de otras ciudades del mundo, porque quien viene a correr no viene solo. El evento generó más de 3.000 empleos. Los restaurantes y zonas turísticas contaron con gran afluencia. Solo en 2 años nos consolidamos como el evento que más gente trae a Cali en el primer semestre. En el segundo semestre es la Feria de Cali, en el primer semestre es la Maratón de Cali. Eso va a seguir creciendo. Tuvimos cerca del 70% de ocupación hotelera y el 75% en plataformas. El brasileño Carlos Silva Pierre de Jesús fue el ganador en la modalidad de paratletas, con un tiempo de 1 hora 57 minutos y 19 segundos. Resaltó el ánimo de los caleños que lo acompañaron en cada kilómetro con música y baile. Esta es especial porque en Sudamérica es la mejor. Temos todo bem posto, todo bem colocado para que nós podemos trabalhar da melhor forma possível e espero estar muito mais anos acá para fazer o mejor. Para el próximo año se espera atraer a 30.000 corredores. Yo siempre digo que no soy rico, pero vivo como un rey. Y entonces cuando vas a un sitio y te sientes como un rey, donde ves que no te falta nada, de nada, pues ese cariño tú luego te lo llevas a tu casa, ¿no? De decirme, oye, es que aquí me valora, sobre todo eso, ¿no? La importancia de valorar el deporte adaptado, ¿no? Según las autoridades, este fue el evento más seguro en la historia de Cali, con un despliegue de más de 700 policías, 250 agentes de tránsito, 8 pelotones y 80 soldados de fuerzas especiales. 2:37. La Alianza Informativa Latinoamericana, de la cual forma parte Noticias Caracol, alcanza un nuevo hito en su historia. Firmó un acuerdo para intercambio de contenidos con la European Broadcasting Union, que agrupa televisiones y radios públicas como la BBC de Londres o Radio Televisión Española. Esto se traducirá en informes, entrevistas y reportajes de gran calidad para ustedes, nuestras audiencias. Cuando 2 organizaciones como estas, que llegan con sus contenidos a millones de personas en los 2 lados del Atlántico, suman esfuerzos en busca de una información precisa, equilibrada y oportuna, el resultado es un puente cultural para acercar 2 mundos. De un lado, la Unión Europea de Radiodifusión, la mayor alianza de medios públicos del mundo, 100 televisiones y radios públicas en más de 50 países, algunas de ellas tan reconocidas y prestigiosas como Radio Televisión Española, la BBC del Reino Unido, France 1 y 2 y France 24, la RAI de Italia o TRT de Turquía. Del otro, la Alianza Informativa Latinoamericana, que agrupa a 20 canales privados de televisión de América Latina y el Caribe y uno público en las Islas Canarias. Conocen ya de sobra los beneficios de la cooperación entre organizaciones que comparten principios y formas de acción. Ahora, en virtud de este acuerdo, sus miembros pueden acceder al material audiovisual de todos y difundirlo a través de múltiples plataformas. Esto incluye la distribución vía satélite, por canales terrestres y en línea, o la transmisión en streaming. Estamos realmente felices por este acuerdo entre EBU y AIL, que significa que los canales europeos tendrán acceso a contenidos informativos oportunos y de alta calidad de toda América Latina y el Caribe, una región que usualmente nos resulta difícil de cubrir. La AIL ya cuenta con acuerdos con organizaciones de radiodifusión similares de los Estados Árabes, África y Asia-Pacífico. Con Europa, abre un nuevo capítulo. Este acuerdo de carácter histórico le permitirá a un centenar de salas de redacción en América Latina, el Caribe y Europa poder compartir noticias y señales en vivo
de los eventos más relevantes de estas dos regiones del mundo. Una iniciativa colaborativa de periodismo que permite la defensa de la democracia, de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Para las audiencias en todas las plataformas es información oportuna, de alta calidad, diversa y sobre todo confiable. Una garantía mayor en un entorno mediático cada vez más complejo y más afectado por la desinformación. Dos de la tarde, 40 minutos. Volvemos a Corferias, a la Feria del Libro de Bogotá. Queremos compartir con ustedes el siguiente interrogante. ¿Qué quisiera usted, por ejemplo, enseñarle a sus hijos en el caso de no estar presente para hacerlo? Pues bien, justamente un médico se tomó a la tarea de escribir reflexiones e ideas para dejárselas a su hijo en modo de testamento. Y esta historia nos las trae la doctora Fernanda. Hijo, ahora sé que soy inmortal, porque aunque algún día mi cuerpo físico dejará este mundo, mi recuerdo siempre te acompañará en tu corazón. Líneas de vida para mi hijo es el legado de un infectólogo que durante la pandemia temió morir y no ver crecer a su hijo, que para ese momento tenía apenas 7 años. Era un chiquitín y me preguntaba, papá, ¿por qué si estamos en cuarentena y todos debemos quedarnos en casa? ¿Por qué tú tienes que ir a trabajar? Y entonces finalmente yo le expliqué en sus palabras a qué se dedica su papá, qué hace su papá para vivir. Como él, el personal de salud jugaba un doble rol. Primero debían cumplir con su misión en salud en la peor crisis sanitaria de la historia reciente. Pero al salir del hospital, ellos volvían a casa para ser en su caso esposo y padre de familia. Todo en medio de incertidumbre y miedos. ¿Qué le quisiera yo enseñar a mi hijo y de pronto no iba a tener la oportunidad de enseñárselo presencialmente, enseñárselo cara a cara, al menos tener un documento de lo que yo iba pensando, lo que iba reflexionando en mi quehacer diario, en la clínica, viendo fallecer gente, viendo compañeros enfermar y también fallecer y temiendo por mi vida y por lo que iba a hacer de mi hijo? En este libro, que invita a las familias a interactuar, escribiendo y dibujando sus propias líneas, se tocan temas trascendentales de la vida. Entonces hay una sección dedicada a Dios, a la familia, al amor, a la ciencia, al deporte, a todas las líneas que deben hacer que un niño crezca sano y feliz. Esto no es algo para imponer, es algo para construir juntos con tu hijo en familia. Su hijo Jacobo ya tiene 12 años. ¿Qué dice del libro? Él le encanta, lo lee, lo atesora, es uno de sus libros favoritos y lo tiene en un lugar muy especial con otros libros que él valora mucho. Líneas de vida para mi hijo se acaba de presentar en la Feria del Libro de Bogotá 2026. Y es momento para hacer más recomendaciones. El lanzamiento esta tarde a las 4 de la tarde del libro Cuando arde la salsa. Un libro que no solo se lee, también se baila, y es del cronista y escritor bogotano Jorge Eric Palacino Zamora, quien nos sumerge en una narrativa donde el compás de la clave marca el destino de sus protagonistas entre Bogotá y la Sultana del Valle, Cali. 2 de la tarde, 51 minutos. Se acaba de conocer que la seccional Bogotá de la Liga contra el Cáncer cerró sus puertas temporalmente por la difícil situación financiera. Mayra Tenorio, ¿qué detalles se conocen? Ana, primero quiero que vean estas imágenes. Nos encontramos con una sede absolutamente cerrada, y es que la crisis está en ese panfleto que habla que ya esta crisis económica básicamente no dio para más. Esta sede de Usaquén, pero quiero que vean también esta sede central que queda aquí en la capital del país, para que sepan que solamente cierra sus puertas esta sede de Usaquén. Esta sede central, además de otras sedes en todo el país, se mantienen, y es que hay que decir que esta situación afecta principalmente a usuarios de EPS como Famisanar y Sanitas. Escuchemos qué dice el director ejecutivo, cómo llegaron hasta este punto.
En el caso de la seccional Bogotá únicamente, que es la que estamos hablando, tiene su problema y por eso el cierre temporal, pues se venían atendiendo pacientes de Famisanar y de Sanitas especialmente, con una deuda que alcanza en total, sumando eso y otras EPS más pequeñas, alrededor de 4.000 millones de pesos. Obviamente, si esa entidad, nuestra seccional, no tenía ese recaudo efectivo, pues no podía eternamente tolerar o aguantar o soportar el no pagarle a sus proveedores y a su talento humano. Y nuevamente un llamado muy especial al gobierno nacional y a todos los actores del sector salud, especialmente también a los aseguradores, a la ADARES, a que por favor hagamos fluir los recursos de una manera rápida y efectiva para que las entidades tengan con qué sostenerse y sobre todo con qué atender pacientes. Mientras se mantiene esta sede central abierta, además de otras sedes en todo el país, lo que se enfatiza en este comunicado es el cierre temporal para que haya vida, para que haya alternativa para esta sede de Bogotá. Gracias, Mayra. 2:53. En otros temas, el ex candidato presidencial Juan Manuel Galán está en Washington, donde presentó una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH y denunció al gobierno de Gustavo Petro. La solicitud de Galán busca que la Comisión Interamericana se pronuncie en defensa del sistema de salud y de los pacientes en Colombia y que obligue al gobierno a tomar medidas frente a una crisis que, según Galán, el mismo gobierno ha propiciado. Uno de los ejemplos que presentó fue la muerte del niño Kevin Acosta, quien padecía hemofilia y falleció mientras esperaba sus medicamentos. Bueno, hemos venido acá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a interponer una demanda con solicitud de medidas cautelares, porque la ideología no puede estar por encima de la vida. Y la vida de miles de pacientes de enfermedades huérfanas, especialmente hemofílicos, como Kevin, que murió esperando que le entregaran el medicamento para la hemofilia. Miles de pacientes en este momento en las calles esperando, haciendo filas interminables para que les entreguen sus medicamentos. En otros temas, en Ibagué la fiesta del fútbol se vio empañada por enfrentamientos entre seguidores de dos equipos. Varios vehículos fueron vandalizados y 4 personas resultaron heridas. Los desmanes iniciaron luego de que finalizara el partido entre el Deportes Tolima y el Cali. Algunas calles cercanas al estadio se convirtieron en campos de batalla entre los hinchas que con piedras se agredían. Se realizaron la incautación de 2 armas traumáticas, 85 armas cortopunzantes, más de 140 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, por los motivos de porte de estupefacientes, porte de armas cortopunzantes, irrespeto a la autoridad, entre otros. Cuando la policía pretendía acompañar a los hinchas del Cali hacia el alto de la línea, fueron informados que varios vehículos fueron atacados con piedras. Se hace todo el dispositivo y cubrimiento para el regreso de los hinchas a la ciudad de Cali, pero desafortunadamente unos desadaptados atacan la caravana en diversas zonas de la ciudad, específicamente en 2 puntos. Actúa la Policía Metropolitana, que hace acompañamiento a esta caravana también con agentes de movilidad, y se contrarrestan estos eventos. Tras estos hechos, la Secretaría de Gobierno analizará en la Comisión Local de Fútbol si para los octavos de final se realizará cierre de fronteras para los equipos visitantes. Bajo protección del ICBF permanecen los 12 menores de edad que habrían sido víctimas de reclutamiento forzado. Los jóvenes eran movilizados en un bus de servicio especial por vías del Quindío. Durante un control de rutina a esta buseta de servicio especial en el puesto de control La Herradura en la vía entre Quindío y Valle del Cauca, los uniformados de la policía descubrieron que el supuesto equipo de fútbol que viajaba a disputar un partido se había identificado con documentos falsos. Llama primero que todo la atención que al interior de un bus de servicio especial se muevan personas con unas características que no tenían que ver con una fachada que tenían que era la de que iban a jugar un partido de fútbol. Cuando empieza a proceder dentro de esas actividades de control propias de nuestra seccional de tránsito, evidencian inmediatamente que los documentos, las cédulas de ciudadanía son falsas. Las autoridades confirmaron que los menores permanecen bajo protección del ICBF y que sus edades oscilan entre los 14 y los 17 años.
De este grupo, algunos provienen de Cauca, otros del Valle y otros de Antioquia. Entre tanto, los 21 adultos capturados están siendo procesados por varios delitos. Efectivamente, las audiencias se están llevando a cabo imputaciones como rebelión, falseando documento público y otros delitos como financiamiento en temas de grupos de terrorismo y esperamos pues que esa audiencia se lleve en el transcurso de la semana. Tras las audiencias y la decisión del juez del caso, se determinará si los 21 capturados reciben medida de aseguramiento en el Quindío o son trasladados a sus lugares de origen. Y fue capturado un presunto reclutador de niños, niñas y adolescentes para las disidencias de las FARC, considerado uno de los criminales más peligrosos por este delito. El hombre buscaba a sus víctimas en los colegios y los amenazaba para llevarlos a la fuerza a delinquir en el grupo subversivo. Lo conocí cuando me reclutó en Medellín, cuando yo tenía 16 años, en el año 2022. Me reclutó y me llevó al Frente 18, donde estuve como 3 años. Fui escolta de alias Ramiro. También conocí que reclutó a un hermano mío que se llama Jaiber Palacios, alias Diego, en el Chocó. En el Chocó reclutó 2 menores y los llevó para Ituango. Con los testimonios de los menores de edad que habrían sido reclutados por este hombre, una fiscal especializada contra organizaciones criminales señaló a Juan Esteban Durango, alias El Flaco, como uno de los reclutadores expertos de las disidencias del departamento de Antioquia. Captaba a sus víctimas en escuelas de la región. Usted ha colaborado con ese mantenimiento y esa capacidad criminal de este grupo armado que se dedica a labores como el homicidio, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de menores y demás. Por esta razón, entonces, usted se considera autor de esta conducta delictiva. Según la Fiscalía, además sería el enlace entre las estructuras que tienen injerencia en Antioquia, Cauca y Valle del Cauca para facilitar el traslado de armas, víveres y personal, principalmente menores reclutados. Alias El Flaco se declaró inocente de los señalamientos. Señoría, yo en este momento no acepto los cargos. Según la Fiscalía, los grupos armados que más están reclutando menores de edad son las disidencias de Ibar Mordisco, seguido por las disidencias de Calarcá. El 63% de los casos son de sexo masculino y los departamentos más afectados son Norte de Santander, Antioquia, Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare y Putumayo. La Procuraduría abrió una nueva línea de investigación por la fiesta realizada en la cárcel de Itagüí, en la que participó el cantante de vallenato Nelson Velázquez. Rocío Franco, ¿de qué se trata? Pues la Procuraduría General de la Nación lo que ha encontrado es que al parecer se habrían modificado los turnos de descanso en momentos en los que se dio la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí. Ha señalado la Procuraduría que lo que evidencia es que esto va en contra de la legalidad de todo lo que ha señalado la dirección del IMPEC cuando pasan estas situaciones. Es por esto que se le ha abierto una investigación al director de la cárcel de Itagüí. Estamos hablando de Edgar Iván Pérez, a quien se le cuestionará cómo se dieron estos permisos para el periodo de la Semana Santa de este año. Hasta el momento van 13 personas investigadas por esta parranda vallenata, donde hubo ingreso de elementos prohibidos como alcohol, incluso una fiesta que no fue autorizada. Retomamos la información desde Corferias, cuando ya vamos cerrando esta jornada. Por supuesto, una voz importantísima, la de Adriana Ángel, directora de la Filbo. Bienvenida a Noticias Caracol nuevamente. Ay, muchas gracias y qué bueno que nos encontremos al inicio y al final con ustedes. Tal cual, bueno, pero quisiera comenzar a preguntarle inmediatamente qué reflexiones les va dejando ya a estas alturas del desarrollo de la Filbo esta jornada, estos 14 días de feria. Pues gracias por esa pregunta. Yo creo que nos deja una enorme gratitud porque acudieron niños, niñas, jóvenes, familias enteras, profesionales de distintos países del mundo a participar en toda la agenda que teníamos programada para ellos. Y ha sido muy satisfactorio ver cómo los eventos están llenos de gente, aun cuando llovió, haciendo sol. Esta sigue siendo la cita anual con los libros para los colombianos. Bueno, ahora, ¿cuáles son los retos que quedan también para el próximo año, que es una feria tan esperada precisamente para todos, no solamente aquí en Bogotá, sino en las regiones, gente que viene de otras partes del país y del mundo a disfrutarlo? Sí, pues el reto es, ya estamos pensando en la próxima feria, obviamente, ya la estamos planificando.
Queremos fortalecer esos lazos que se establecieron con India como país invitado de honor, y justo esta mañana estábamos en una charla hablando sobre esto, como la importancia de que Colombia siga siendo India, ¿no? Y que sigan participando en todas las actividades que vamos a hacer, fortaleciendo la red de apoyo y de negocios y de turismo, y que esta sea la entrada para que pasen muchas cosas más, ¿no? Proyectando también cómo será esa presencia de India durante los próximos años en la FILBO y también en el país. Pero creo que lo más importante es leer al público que nos acompañó, leer todo lo que nos pasó, hacer un análisis, un balance que por demás es muy positivo para empezar a pensar la feria del 2027 con todos los retos que tenemos, pero contando también con esa presencia de los territorios tan fuerte que tuvimos a través también de Boyacá como departamento homenajeado, con todo este despliegue cultural, artístico y literario que vimos, y cada uno de estos eventos, de estos más de 2.300 eventos que hicimos aquí en Corferias y afuera que estaban sucediendo en paralelo, nos dejan enseñanzas, aprendizajes para fortalecer ese vínculo con esos lectores que creen en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bueno, y de cifras ya hablaremos después, porque estamos apenas a media jornada de esta fecha final de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Adriana, felicitaciones y gracias. Gracias a ustedes por creer, por estar aquí, por acompañarnos y ayudarnos a multiplicar todo lo que hacemos en la feria, que está diseñado para todos ustedes. Por lo pronto nos despedimos de los libros, pero aquí en la feria, porque por supuesto las historias quedan, y así cerramos también esta cobertura especial de Noticias Caracol de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y a leer, que viva la lectura, Adriana. Que viva la lectura y que vivan los libros. Que vivan los libros, sí señor. Buena tarde. Buenas tardes, Alejandra, gracias. Imagínense cruzar una calle y que un robot humanoide le pida detenerse, o que una máquina prepare todos sus alimentos. Pues no es una película de ciencia ficción, esto ya pasa en China, en donde la revolución de la tecnología está cambiando la cotidianidad de su población. Robots y humanos. En Hangzhou, en China, al menos 15 robots diseñados para apoyar el control del tráfico ya están en operación. Son máquinas humanoides de 2 metros de altura que cuentan con inteligencia artificial, un sistema de cámaras y sensores. Pueden realizar señales con el brazo, emitir sonidos e incluso mejorar su visibilidad con luces integradas. Todo esto para orientar y mejorar la movilidad. Antes la expectativa de seres humanos era muy grande, pero el nivel de robótico no lo siguió. Entonces, entre la expectativa y la realidad está encontrándose en el medio. Pero la gente ya está listo y está rellenando esa brecha con la expectativa y pensando en que ya el futuro está muy cerca. En Japón, ante la falta de personal en aeropuertos, diseñaron robots que realizarán en principio tareas de carga y descarga, pero también se contempla el uso de estos dispositivos desde el manejo de equipaje hasta la limpieza de cabinas. En la cocina también están ganando popularidad estas máquinas gracias a su eficiencia, fiabilidad y rentabilidad operativa. Además, los comensales afirman que el sabor de los platos es idéntico a los hechos por cocineros humanos. Y ella es Sofía, el robot humanoide chino que ha sorprendido con una aparición en el concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Bautista de Hong Kong, actuando como solista e interpretando 3 canciones originales de la orquesta. Y el deporte no es ajeno. El mes pasado, un robot humanoide batió el récord mundial de la media maratón en Pekín, completando los 21 kilómetros en 50 minutos con 26 segundos, superando incluso el récord humano vigente del ugandés Jacob Kiplimo con 57 minutos 20 segundos. ¿Pero qué le espera a Colombia con este tipo de tecnología? Los colombianos también están preparados para usar este dispositivo. El sistema automatizado e inteligencia artificial está dominando todos los escenarios de la vida útil. La preparación del país ya está. La velocidad de internet no está mal y la aceptación de los colombianos hacia esta tecnología aún está más amigable. ¿Los robots serán compañeros o competidores del ser humano? El debate está abierto. Y esta es una buena noticia para Medellín. Regresando a noticias nacionales, la organización Bloomberg Philanthropies destacó a la ciudad por su lucha contra el hambre y además recibirá una importante suma de dinero.
Este reconocimiento internacional que hoy celebra la capital antioqueña es producto de la lucha que se tiene por erradicar el hambre en la ciudad con su programa Medellín Cero Hambre, una alianza público-privada que comenzó sus pasos en 2024 y que se ha servido de estrategias como la inteligencia artificial para beneficiar a casi 270.000 familias. Que abarca diferentes estrategias. Lo primero era que no fuera un programa solo de la alcaldía, sino que vinculáramos también al sector productivo, que vinculáramos a los bancos de alimentos, a las fundaciones, a todos los actores del sistema, y nació algo también muy bonito que se llama el programa de Nuestras Madrinas, que son más de 200 mujeres que se dedican a recorrer también los barrios de Medellín, entregando los bonos alimentarios, identificando familias en condición de pobreza. Para este premio se postularon 660 ciudades. Medellín logró entrar en la lista de las 24 ganadoras y no solo es el reconocimiento, Medellín recibirá $1 millón. Los recursos se van a destinar básicamente a fortalecer las capacidades de los bancos de alimentos con los que trabajamos, que venimos dando buenos resultados. Y eso quiere decir también en fortalecer la capacidad logística para poder responder y poder llegar a las familias de menos recursos y que necesitan los alimentos. Según la alcaldía, en el último año, Medellín redujo el hambre de 28 al 19%. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Chao.